sean todos bienvenidos. Soy Robinson Parada. A continuación, el equipo número 1 explicará el tema 9, el impuesto sobre la renta en Venezuela. De esta manera iniciamos. El impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta grava toda ganancia o incremento de patrimonio producido por una inversión o la rentabilidad de un capital, por el trabajo bajo relación de dependencia o el ejercicio libre de la profesión y en general los enriquecimientos derivados de la realización de cualquier actividad económica o de la obtención de un privilegio. Es un impuesto directo, puesto que grava una exteriorización inmediata de riqueza, es personal ya que lo soporta directamente el beneficiario del enriquecimiento y es progresivo, lo que significa que mientras mayor sea el enriquecimiento, mayor será la alícuota tributaria aplicable. Es un impuesto que se rige esencialmente por dos instrumentos jurídicos, la Ley de Impuestos sobre la Renta y el Reglamento General de la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿Por qué declarar y pagar el impuesto sobre la renta es tan importante? Globalmente, uno de los mecanismos utilizados con mayor frecuencia para sustentar a las naciones son los impuestos, un proceso que se ha modernizado desde la Edad Media, cuando originalmente surgió. Estos aportes, fruto de los ingresos percibidos por los ciudadanos y las empresas, así como de otras rentas, contribuyen con el crecimiento y desarrollo de los países. En Venezuela, el impuesto sobre la renta es un arancel tributario que se declara y paga de manera obligatoria en los primeros 3 meses del año, enero, febrero y marzo, al Estado. Es calculado de acuerdo a los ingresos percibidos por el contribuyente durante el año fiscal anterior. ¿Quiénes deben declarar el impuesto sobre la renta? El artículo 79 de la Ley de Impuestos sobre la Renta detalla que deben declarar el impuesto sobre la renta las personas naturales, asalariados con ingreso anual superior a 1.000 unidades tributarias y no asalariados con ingresos brutos mayores de 1.500 unidades tributarias. No obstante, conforme a lo previsto en el decreto de emergencia económica actual, la base para este cálculo será de 6.000 unidades tributarias. Por otro lado, todas las personas jurídicas deberán declarar independientemente de los ingresos generados. El ente encargado de realizar esta fiscalización es el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, es decir, el CENIAT. ¿Cómo se declara el impuesto sobre la renta? La declaración y pago del impuesto sobre la renta se realiza directamente a través del portal web www.ceniat.gov.be, también en las oficinas del CENIAT o en las jornadas de recaudación que el organismo implementa en diferentes localidades del país. Ahora bien, ¿cómo se paga el impuesto sobre la renta? Dentro de las opciones más prácticas para realizar este pago, es recomendable hacer uso de los servicios de banca en línea que ofrecen las diferentes instituciones financieras que operan en el país. Las personas naturales pueden cancelarlo hasta en 3 partes. La primera parte debe ser al momento de la declaración, es decir, hasta el 31 de marzo. El segundo pago será 40 días después del 31 de marzo y el tercero 40 días después de la fecha en que se hizo efectivo la segunda cuota. Para cancelarlo en partes, el contribuyente debe indicarlo al sistema en el momento de su declaración. Ley de Impuestos sobre la Renta, del impuesto y su objeto. Según el artículo 1, establece que los enriquecimientos anuales, netos y disponibles obtenidos en dinero o en especie causarán impuestos según las normas establecidas en la ley. El enriquecimiento neto son los incrementos de patrimonio que resulten después de restar de los ingresos brutos los costos y deducciones permitidos en esta ley, artículo 4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. El ingreso bruto global está constituido por el monto de las ventas de bienes y servicios en general, de los arrendamientos y de cualesquiera otros proventos regulares o accidentales, tales como los producidos por el trabajo o relación de dependencia o por el libre ejercicio de profesiones no mercantiles y los provenientes de regalías o participaciones análogas, salvo lo que en contrario establezca la ley, artículo 16 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. La renta bruta se determina restando de los ingresos brutos computables los costos asociados, artículo 21 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. El enriquecimiento neto global se determina restando de la renta bruta llamadas deducciones, es decir, de los egresos causados no imputables al costo, artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Personas residentes y no residentes. A los fines del impuesto sobre la renta será residente aquella cuya permanencia en el país por un periodo continuo o discontinuo es de más de 183 días en el año calendario inmediatamente anterior
al del ejercicio en que corresponda determinar el tributo. La persona cuya estadía no supere tal cantidad de días calificará como no residente, artículo 51 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. La renta neta, los efectos del gravamen proporcional a los dividendos, aquella aprobada por la Asamblea de Accionistas y con fundamento en los estados financieros elaborados de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 de la presente ley. El enriquecimiento neto por dividendos es el ingreso percibido a tal título, pagado o abonado en cuenta, en dinero o en especie, originado en la renta neta no exenta ni exonerada que exceda de la fiscal, que no haya sido gravada con el impuesto establecido en esta ley. Igual tratamiento se dará a las acciones emitidas por la propia empresa pagadora como consecuencia de aumentos de capital, artículo 68 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Ejercicio anual gravable es el periodo de 12 meses que corresponde al contribuyente. Quienes se dediquen a realizar actividades comerciales, industriales o de servicio podrá optar entre el año civil u otro periodo de 12 meses elegido como ejercicio gravable. El ejercicio de tales contribuyentes puede empezar en cualquier día del año, pero una vez fijado no podrá variarse sin previa autorización del funcionario competente de la administración tributaria del domicilio del contribuyente. El primer y último ejercicio podrá ser menor de un año. En todos los demás casos, los obligados a presentar declaración tendrán por ejercicio gravable el año civil, artículo 148 del Reglamento General de la Ley de Impuestos sobre la Renta. El ejercicio irregular, en el supuesto de solicitarse la autorización para el cambio del ejercicio fiscal, será el periodo comprendido desde la culminación del periodo regular anterior hasta el inicio del nuevo ejercicio regular autorizado por la Administración, artículo 170 del Reglamento General de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Hola, saludos cordiales. Quienes habla, José Díaz. Dando continuidad con los temas a exponer, les comenzaré hablando sobre las rentas causadas. En cuanto a las rentas causadas, en la República Bolivariana de Venezuela se encuentra contemplado en el artículo 6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que hace mención a las siguientes actividades: las regalías de derechos por uso de marcas y otras prestaciones análogas derivadas de la explotación en la República Bolivariana de Venezuela, de la propiedad industrial o intelectual. Segundo, los enriquecimientos obtenidos por medio de establecimientos permanentes o bases fijas situados en el territorio venezolano. Tercero, las contraprestaciones por toda clase de servicios, créditos o cualquier prestación de trabajo o capital realizado, aprovechando y utilizadas en la República Bolivariana de Venezuela. Cuarto, los enriquecimientos derivados de la producción y distribución de películas y similares para cines y televisión. Quinto, los enriquecimientos provenientes del envío de mercancía en consignación desde el exterior y otras actividades aquí mencionadas en este artículo. Ahora bien, de los contribuyentes y las personas sometidas a esta ley. El artículo 7 está sometido al régimen impositivo previsto en esta ley las personas naturales, las compañías anónimas y las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en nombre colectivo en comandita simple, las comunidades y así como cualesquiera otras sociedades de personas, incluidas las irregulares o de hecho. Los titulares de enriquecimientos provenientes de actividades de hidrocarburos y conexas. Las asociaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades jurídicas económicas citadas en los literales anteriores. Los establecimientos permanentes, centros o bases fijas situados en el territorio nacional. En cuanto de las exenciones, el artículo 14 están exentos de este impuesto las entidades venezolanas de carácter público, el Banco Central de Venezuela, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela y así como los demás institutos autónomos que determina la ley. Los
agentes y demás funcionarios diplomáticos extranjeros acreditados en la República Bolivariana de Venezuela sus remuneraciones que reciban de su gobierno. Las instituciones benéficas y demás sentencias sociales, los trabajadores o sus beneficiarios por las indemnizaciones que reciban con ocasión del trabajo, cuando les sean pagados conforme a la ley o contratos de trabajo, los aseguradores y sus beneficiarios por las indemnizaciones que reciban en razón de contratos de seguro. Luego tenemos la liquidación y recaudación del impuesto. De las declaraciones definitivas, el artículo 79, las personas naturales residentes en el país y la gerencia adyacente que obtengan un enriquecimiento o global neto anual superior a 1.000 unidades tributarias o ingresos brutos mayores de 1.500 unidades tributarias, deberán declarar bajo fe de juramento ante un funcionario de la oficina o por ante una institución que la administración tributaria le señale en los plazos y forma que prescribe según el reglamento. Igual se obliga a tener que todas las personas naturales que se dediquen exclusivamente a la realización de actividades agrícolas, pecuarias, piscícolas a nivel primario y obtengan ingresos mayores de 2.625 unidades tributarias, deberán declarar. Las compañías anónimas y sus asimiladas, sociedades de personas, comunidades y demás entidades señaladas en los literales C y D del artículo 7 de la ley, deberán presentar la declaración anual de sus enriquecimientos o pérdidas, cuales fuera el monto de los impuestos obtenidos. Para finalizar, de la declaración estimada. El artículo 82, el Ejecutivo Nacional podrá ordenar que cierta categoría de contribuyentes que dentro del año inmediatamente anterior al ejercicio en curso hayan obtenido enriquecimientos netos superior a 1.500 unidades tributarias, podrán presentar declaración estimada de sus enriquecimientos correspondientes al año gravable en curso, a los fines de la determinación y pago del anticipo de impuestos, todo conforme a lo establecido en la norma, condiciones, plazo y forma que establezca el reglamento. Saludos cordiales. Quienes habla su compañera Yelixa Ramos. Prosigo con los sujetos pasivos. El Código Orgánico Tributario señala que el sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de la prestación o deuda tributaria. Y como producto de ello, establece dos posibilidades. Primero, que sea el deudor directo, por recaer en sí mismo el nacimiento de la obligación de pago producto de que ha incurrido en el hecho impunible, caso en el cual lo denomina contribuyente. O segundo, que no sea el deudor directo por no haberse materializado en él la ocurrencia del hecho impunible como tal, pero que asume esta condición por un mandato expreso de la ley, supuesto este en el que se denomina entonces responsable. El artículo 7 de la ley refiere que están sometidos al régimen impositivo de la ley las siguientes personas. Primero, las personas naturales y sus asimiladas, siendo estas últimas las llamadas herencias yacentes por nuestro derecho. Segundo, las compañías anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, que son figuras consagradas en nuestro Código de Comercio. Tercero, las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, las comunidades y demás sociedades de personas, incluidas en ellas las irregulares o de hecho. Cuarto, los titulares de enriquecimiento provenientes de actividades de hidrocarburos y conexas, tales como la refinación y el transporte, sus regalistas y aquellos que obtengan enriquecimiento derivados de la exportación de minerales, hidrocarburos o derivados. Quinto, las asociaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades jurídicas o económicas no citadas en las descripciones previstas, las cuales están regidas por leyes muy especiales en el derecho venezolano.
Y sexto, los establecimientos permanentes, centros o bases fijas situados en el territorio nacional, definidos por el propio texto de la ley, que son términos naturales del derecho tributario internacional y fueron recogidos en la reforma de nuestra ley del año 1999. El texto del artículo en cuestión refiere quiénes de estos sujetos no son contribuyentes directos a tales fines. Establece, primero, las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, las comunidades y demás sociedades de personas, incluidas en ellas las irregulares o de hecho, ya que el impuesto se causará en cabeza de cada uno de los socios o comuneros, los cuales incluirán en su declaración propia la porción del resultado que les corresponde de las entidades citadas al inicio. No obstante, estas entidades, aun cuando no tributan, deben prestar declaración definitiva de renta anual a título informativo y aplican las reglas de determinación de enriquecimiento o pérdida previstos en la ley. Segundo, los consorcios, a estas entidades se les aplica el mismo tratamiento previsto por la ley y las sociedades en nombre colectivo, siendo destacable una vez más que declaran para fines informativos pero no tributan, ya que la obligación de declaración y posible pago recae directamente a los entes consorciados. Tercero, el contrato de cuentas en participación, el cual merece especial mención, ya que en sí mismo el contrato no tiene categoría propia de un contribuyente y mucho menos de un sujeto pasivo. Sin embargo, constituye una forma legítima de asociación entre dos entidades jurídicamente distintas, el asociante y el asociado, que persiguen desarrollar una actividad en conjunto que les puede llevar a obtener un resultado positivo, en este caso ganancias, o un resultado negativo, que serían las pérdidas. Los contratos de asociación en participación no tienen una personalidad jurídica distinta de los contratantes y además carecen de autonomía patrimonial, siendo que están exentos por su nacimiento de las formalidades establecidas para las compañías, pero sí deben de ser probadas por cualquier medio escrito. Buenas tardes, quien les habla, Yolima Duarte. Me correspondió el punto sobre hecho imponible el impuesto sobre la renta. Nuestro Código Orgánico Tributario lo tipifica en el artículo 36, donde establece el presupuesto que es aplicado por la ley para tipificar el tributo, originándose así el nacimiento de la obligación tributaria. Mientras que la ley tributaria en su artículo 20 establece el hecho imponible como la obligación de pagar un impuesto. Esta obligación tributaria es el vínculo que nace entre el acreedor y el deudor tributario establecido en la ley. Entre las características del hecho imponible tenemos que es del elemento objetivo, tiene elemento subjetivo, es espacial y temporal. ¿Por qué decimos que es objetivo? Ya que es objetivo porque la norma prevé un supuesto y una consecuencia, que al materializarse nace la obligación tributaria. Ejemplo de esto, ya sea cuando se grava ese tributo a una persona natural que cuando sobrepasa sus ingresos netos más de 1.000 unidades tributarias, pues tiene que hacer está obligado a hacer su declaración de impuestos sobre la renta. Al hacer esa declaración, que es el hecho imponible, surge la obligación tributaria. Entonces se está materializando el compromiso que nace entre el sujeto pasivo y el sujeto activo, que en este caso el sujeto activo viene siendo la superintendencia, son impuestos nacionales. ¿Okay? Se dice que es subjetivo porque solo compete la obligación de ese tributo a la persona que se le creó. ¿Okay? Es decir, X empresa, por decir algo, Materiales CJ, se le aplicó, se le cargó en su hecho imponible y se le generó un tributo por pagar. Solamente es a esa empresa. No es que va a venir otra tercera empresa y se le va a cobrar el tributo de la empresa A. Por eso se dice que es subjetivo. Es espacial porque se refiere al lugar donde sucede ese hecho imponible
para ser considerado y en consecuencia genere el nacimiento de ese tributo. Temporal, porque es la ubicación en el tiempo de los hechos cuando ocurre. Es decir, cuando el sujeto pasivo asume que es deudor y el sujeto activo asume que es acreedor. Para el jurista Antonio Dugarte Lobo, la ley de impuestos sobre la renta no contempla un solo hecho imponible, sino por el contrario, prevé un sinnúmero de supuestos que al integrarlos entre sí causa el impuesto, que son los enriquecimientos que vienen a ser los enriquecimientos anuales netos y disponibles obtenidos en dinero o especie. Todo esto es lo que va a generar, o sea, este es el hecho imponible que va a generar la obligación o el nacimiento de un tributo. Saludos cordiales, quien les habla, Nilson Monterrosa. Dando continuidad con la exposición de mis compañeros, les estaré hablando sobre base imponible. La base imponible del impuesto sobre la renta es el ingreso neto devengado en el transcurso de un año fiscal. También se constituye todas las rentas que obtiene la persona física en el impuesto sobre la renta y en todos los beneficios que obtiene la persona jurídica en el impuesto sobre las sociedades. A esta base imponible se le suele aplicar ciertas reducciones o deducciones que permiten el legislador para obtener la base imponible definitiva o base liquidable. La base imponible tiene que aparecer obligatoriamente en las facturas. El impuesto sobre el valor añadido, el IVA, es un impuesto indirecto que grava el consumo. Habitualmente, la base imponible es la contraprestación del producto consumido, pero no siempre es así. En ocasiones, la base imponible hay que añadirle o restarle ciertos conceptos que no se incluye en la contraprestación, transporte, descuento, seguro, entre otros. Finalmente, el comprador pagará la contraprestación correspondiente y el impuesto sobre el valor añadido, que se le calcula sobre la base imponible y no sobre la contraprestación. En efecto, el cálculo de la base imponible obedece a su forma de suceder o de percibir, sin que pueda existir elusión alguna proveniente del fallo, ya que los pagos salariales regulan no pueden sustituirse con bonos u otro tipo de remuneración. En el artículo 4 del Decreto Ley del Impuesto sobre la Renta, la determinación de la base imponible para el cálculo del impuesto será el resultado de sumar el enriquecimiento neto o fuente territorial al enriquecimiento neto de fuente extraterritorial. No se admitirá la imputación de la pérdida de la fuente extraterritorial al enriquecimiento o pérdida de la fuente territorial. ¿Cuál es la importancia de la base imponible? Es importante, entre otras cosas, porque determinará quién puede acceder o no a la mayor parte de las deducciones, tanto las estatales como las autonómicas. Pero incluso fuera del marco de la declaración de la renta, conocer y manejar este concepto es importante. Continuamos con la proposición. Hablaremos ahora acerca de las tarifas. ¿Qué son las tarifas? Las tarifas constituyen los niveles establecidos por la norma tributaria para gravar el enriquecimiento de las personas. Estas son expresadas en porcentaje, son tarifas progresivas, es decir, a mayor renta, mayor porcentaje de imposición. Están clasificadas en 3 grupos de tarifas. La tarifa número 1 está subdividida a su vez en 8 categorías. La primera es la fracción comprendida hasta 1000 unidades tributarias, a la cual se le aplica un porcentaje del 6% y tiene 0 de sustraído. La 2 es la fracción que excede de 1000 hasta 1500 unidades tributarias. El porcentaje que se aplica es el 9% con un sustraendo de 30. La tercera es la que exceda de 1500 hasta 2000 unidades tributarias, es un porcentaje del 12% y un sustraendo del 75%.
Continuamos con la fracción que exceda de 2.000 hasta 2.500 unidades tributarias en un porcentaje del 16% y 155 de sustraendo. La que excede de 2.500 a 3.000 unidades tributarias se le aplica un porcentaje del 20% con un sustraendo de 255. La otra fracción es de 3.000 a 4.000 con un porcentaje del 24% y un sustraendo de 375. La fracción que exceda de 4.000 a 6.000 unidades tributarias es un 29% y un 575 de sustraendo. Y por último, la fracción que exceda de 6.000 unidades tributarias se le aplica 34% y un sustraendo de 875. La segunda categoría es la tarifa número 2, que es aplicable a las sociedades de capitales como compañías anónimas y a las personas asimiladas a ellas. Comprende 3 renglones. La primera fracción comprendida hasta 2.000 unidades tributarias con un porcentaje del 15% y 0 de sustraendo. La segunda fracción que excede de 2.000 hasta 3.000 unidades tributarias con un porcentaje del 22% y 140 de sustraendo. Y la última categoría es que excede de 3.000 unidades tributarias, un 34% y 500 de sustraendo. La tarifa número 3 se aplica a los contribuyentes que solo perciban regalías o participaciones mineras y demás participaciones análogas con un 60% y a las que se dediquen a la explotación de hidrocarburos y de actividades conexas con un 50%. Todo esto está contemplado en los artículos 50, 52 y 53 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Hablemos bien ahora qué es el sustraendo en el impuesto sobre la renta. El sustraendo es la cantidad que se resta al resultado obtenido después de aplicarle el porcentaje al enriquecimiento neto para no gravar los niveles o escalas anteriores de rentas con ese nivel de gravamen. ¿Cómo se calcula el sustraendo del impuesto sobre la renta? Bueno, muy sencillo. Para obtener el valor de sustraendo deducible para la retención del impuesto sobre la renta se debe multiplicar la unidad tributaria actual por el factor 83,33. Se debe aplicar el deducible del 1, el 3 o el factor fijado, según sea el caso. Para los que no apliquen el deducible se agrega el valor en 0. Hablemos ahora de la progresividad. ¿Qué es la progresividad? Es el principio del derecho tributario de Hacienda Pública que indica el tipo de gravamen en función creciente de la base imponible. Esto es, a medida que crece la capacidad económica de los sujetos, crece el porcentaje de su riqueza o de su ingreso que el Estado exige en forma de tributo. La progresividad del sistema tributario se garantiza cuando individuos con igual renta pagan la misma cantidad de impuestos. Continuamos con la exposición sobre el impuesto sobre la renta. Voy a comentarles sobre las rebajas en materia de impuestos sobre la renta. Cuando hablamos de rebajas son cantidades precisas que se permiten deducir a los impuestos que surjan de aplicar las tarifas correspondientes a los enriquecimientos gravables. Podemos nombrar lo siguiente: personas residentes en el país, una rebaja de 10 unidades anuales tributarias, rebaja del impuesto del contribuyente por carga familiar de 10 unidades tributarias, rebaja por inversiones. Entonces, en esta parte podemos decir lo siguiente: cuando las personas viven en el país, se les da como unas deducciones para beneficiarse tanto al individuo como a las personas que son de su carga familiar, tanto ascendientes como descendientes, directos e indirectos, que estén en el país. También es importante que hay rebajas por cuando la persona tiene seguros de hospitalización y le retribuyen el dinero por ese seguro, es decir, recupera su beneficio. También tiene los intereses calculados y generados por la adquisición de la vivienda principal, tiene unas deducciones en ese aspecto. Si bien es cierto que también existen rebajas de un porcentaje de un 10% de enriquecimiento derivado de las actividades industriales, agroindustriales, construcción, electricidad, ciencia y tecnología. Eso es bueno porque ayuda a incentivar
el crecimiento y el desarrollo del país, y beneficia, tanto el Estado se beneficia de esas inversiones que van a ingresar a las arcas de la nación como tal. También tiene un porcentaje de un 75% los debidamente inscritos en el registro de turismo a nivel nacional, de un 75%, como dije anteriormente, de las nuevas inversiones destinadas a la construcción de hoteles, posadas, hostales en ese aspecto. Igualmente, algo interesante aquí, el 80% en rebajas en las actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras, casi en un 80%, como dije anteriormente también, fundamental para el crecimiento y abastecimiento de la población venezolana. Es decir, que existen en el impuesto sobre la renta rebajas para beneficiar al contribuyente que cumpla con esos requisitos. Todo esto está basado en el marco legal de la Constitución, en el impuesto, la ley de impuestos sobre la renta, fundamental que existe,